Solo mencionar la palabra sexualidad hace que más de una persona levante la ceja, se acomode en la silla o de plano se salga del lugar porque el tema le incomoda. Este tema asusta a muchas personas y sin darse cuenta, al no hablar de la sexualidad, se está matando una parte muy importante de la vida y también de nuestra propia identidad. En torno a este tema existen muchos tabúes, mucha desinformación, muchos miedos y culpas y también mucha vergüenza. Hoy, en pleno siglo XXI, es un terreno casi inexplorado para muchas personas y en esta arena pareciera que la libertad y el poder de decisión se esfumaron. Por eso hoy, en este espacio de Crea tus oportunidades, hablaremos de la sexualidad responsable, de los miedos que aún persisten y de la forma de irlos eliminando poco a poco, porque la vida merece la pena disfrutarla en todas sus facetas, en todas sus áreas, y porque aunque mucha gente todavía no lo crea, a esta vida pues venimos a ser felices y también a disfrutar. Así es que le doy la bienvenida en este espacio de Crea tus oportunidades, en esta transmisión en la que, por cierto, tengo el gusto de saludar ahí del otro lado, en otra de las cámaras, a la sexóloga Alicia Nakakawa, una especialista en este tema. Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas noches y gracias por haberme aceptado esta invitación. Hola, ¿qué tal, Tali? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches, Alicia. A ver, primero, bueno, para empezar así como con parvulitos, ¿no? ¿Qué debemos de entender por sexualidad? Porque creo que ya desde la definición, ya luego Ajá. vamos a equivocar. Ok, puede haber un montón de definiciones, Tali, pero si yo tuviera que escoger una, te diría que es la fuerza, la energía, la estructura fundamental del ser humano. Está presente en nuestras vidas desde el momento en que nacemos y termina en el momento en que morimos. Punto. Tiene que ver a través de mi vida social, mi vida emocional, de mis sentimientos, de mi biología, de mi cuerpo, de mis relaciones, de cómo me siento, de la educación que recibí, de la cultura en la que vivo. En fin, es una estructura totalmente biopsicosocial. Es O decir, sea, todo, permea todas las áreas de mi vida. sin lugar a dudas, ¿Y sin lugar a es? dudas. ¿Qué no es la sexualidad? Sexualidad no es nada más genitalidad, por ejemplo. No es nada más el amor romántico. No es el miedo. No es la desinformación. Todo eso no es sexualidad, aunque son de los temas más mencionados. Para mí eso es lo que no es. No debería de ser. Y tampoco es necesariamente de pareja. No, creo que no. De hecho, naces solito y naces como un ser sexual. Fíjate, tú empiezas a recibir educación sexual desde antes de nacer, Tali. Y ahora con estas cuestiones tan modernas, donde ya se sabe el sexo del bebé, los papás generan una serie de expectativas con respecto a qué va a ser, si niño o niña. Y entonces empiezan a tener un comportamiento diferente si tienen expectativas con respecto a cómo se tiene que comportar un niño o una niña. Entonces, no, en realidad esto empieza desde antes de que nazcas, imagínate tú. Y Claro que no, no tiene que ver. Ajá, dime. por eso tiene que ver que asuste tanto el tema, por el tema de las expectativas, o por qué si estamos en el siglo XXI con tanto adelanto científico, pro esto, pro aquello, todas las banderas, todas las causas, pero el tema de la sexualidad sigue así como en el cajón. Por qué mantenemos ese miedo? Tenemos una herencia que es cuestión nada más de echar un poquito de historia hacia atrás. De hecho, hay varias teorías muy interesantes acerca de que los dioses eran diosas
no dioses. Y a medida que la humanidad fue evolucionando de alguna manera, se fueron forjando una serie de ideas con respecto a cuál era el papel que jugaba el hombre en la concepción y en el hecho de tener hijos y en la preservación de la especie, etcétera, etcétera, y las cosas fueron cambiando. Por ejemplo, aquí en México, algo que fue definitivo fue la historia sagrada que nos dice que nosotros somos un país mayoritariamente católico, por ejemplo, y ya en el siglo XIII, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y San Agustín, dijeron que el sexo era solo para la reproducción. Y entonces esto es una herencia que nosotros tenemos que es importante, el hecho de pensar que el sexo solo es para la reproducción, ¿ok? Tenemos dos herencias importantes, una de ellas es esa y la otra es los estereotipos de género. El hecho de que de ti eres mujer y se espera esto, y de ti eres hombre y se espera esto, y además binario, solo son dos. No hay nada intermedio, solo son dos, basados en lo que es el sexo biológico. Oye, Elis, y entonces, ¿cómo es? A ver, esto ocurre en el siglo XIII, de ahí viene, por ejemplo, esta Ajá. herencia, ¿no? De solamente para la reproducción es el sexo. Siglo XXI, ¿no? Todos los adelantos. Se habla incluso, bueno, ya después de la Edad Media, ¿no? De este renacimiento, de este despertar. ¿Por qué no tocó el tema de la sexualidad? O sea, ¿por qué específicamente ese sigue siendo tabú? Ya, un gran tabú. Y tiene que ver, fíjate, con la cultura en la que vives, ¿sí? No tiene que ver con ni siquiera con tu nivel socioeconómico, ni siquiera tiene que ver con un montón de factores que cualquiera podría pensarlo. Simple y sencillamente es. A mi consultorio con mucha frecuencia o en mis cursos que le daba a las jóvenes, decían las señoras, pero ya saben todo, es que los jóvenes saben todo, los niños Ajá. tienen toda la información, saben todo, y resulta que no es así, no es así. Cuando yo he estado en contacto con jóvenes, me doy cuenta que poco hablan con sus padres, que los padres no se abren con ellos y que es difícil volver a tocar el tema de la sexualidad. Sí, sigue siendo un tabú. Tabú. Hay cuestiones muy arraigadas, Tali, muy arraigadas en nuestra sociedad. Por ejemplo, Ahora, esta parte de, a ver, dime, no, no, perdón. no, te escucho, adelante. Esta parte se debe de susurrar, tiene que estar escondido, no se debe de decir. Apenas vamos avanzando en la rueda, tratando de que los niños entiendan de manera natural cuál es el proceso de la sexualidad, de que naces, creces, te vas a desarrollar, vas a tener cambios y tu reloj sexual va a despertar y después eres capaz, si es que lo deseas o no, de tener hijos y entonces tú vas a cambiar, etcétera, etcétera, porque todavía, pues en mi generación, sí, todavía había mucho silencio al respecto. A la mayoría no nos dieron una buena información, ¿sí? Esto que comentabas hace un momento, ¿no? De cuando los papás dicen, no, ya saben, ¿no? Las tecnologías les allegaron toda la información. Entre eso y el cuento de la cigüeña, híjole, como que de repente uno dice, pues, ¿qué pasó, no? Con la información científica. ¿Cuáles son las fuentes que uno tendrá que consultar Ujú. como papá, como mamá, o como una persona de la edad que sea que diga, a ver, es cierto, es un tema que nunca me educaron en esto, nunca me dieron la información, pero yo me quiero Ujú. hacer responsable de esta área de mi vida? ¿A Claro, cuáles fuentes acudir? claro. Primero déjame que te mencione que nos queramos dar cuenta o no, hay como dos vertientes en lo que tiene que ver con educación sexual. Una, que es la más fácil y que es con la que todo el mundo anda preocupado, que es la parte informativa. Pero hay otra parte que es la formativa, que es la que los padres de familia y las personas que son importantes para los niños la van dando sin que se den cuenta que la van dando. Lo que en educación se llama aprendizaje incidental o enseñanza incidental, que es aquella que das sin que te des cuenta que la das. ¿Por qué? Porque el silencio educa, porque las miradas, las sonrisas, el ocultamiento, lo que se habla y lo que no se habla, va educando. Y entonces eso es lo que va formando. La información, hay un montón de ligas, hay un montón de lugares donde buscar toda la parte informativa. El asunto es la parte formativa, lo que pienso, siento y actúo con respecto a la sexualidad. Y con frecuencia es difícil hacernos responsables de esa parte porque no nos damos cuenta
que recibimos una formación de parte de nuestros padres, nuestros maestros, la gente que fue importante en nuestras vidas, y entonces tenemos toda una serie de ideas y creencias con respecto a la sexualidad. Y no nos damos cuenta que sería bueno cuestionarnos de dónde vienen, qué sucede con toda esa parte. De la parte informativa, hombre, justo en octubre del año pasado fue aquí el Congreso Mundial de Salud Sexual en México, fue en Ciudad de México y poca gente se enteró. La verdad es que luego poca gente se enteró. Tienen una página, tienen todo, tienen ahí una asociación mexicana de sexualidad y hay una federación mexicana de sexualidad que con mucho gusto les paso ahorita exactamente los nombres, que tienen páginas, que tienen cursos en línea, etcétera, y luego la gente no acude. Prefiere acudir a videos porno porque creen que la pornografía enseña. Y como le decía yo a los adolescentes, hombre, no veas porno. ¿Por qué? ¿Es malo? Mira, ni malo ni bueno. Pero si tú eres joven y ves pornografía, en realidad no estás aprendiendo, no recibes una buena información. Son cuestiones que son actuadas, a los hombres en especial, tienen una cuestión de ansiedad de desempeño porque ven esos cuerpos perfectos con hombres que además no son reales, etcétera, etcétera, pero normalmente son sus fuentes de información. ¿Cómo Y ves? entonces de ahí viene también la frustración. Hombre, sí, la verdad es que sí. Fíjate, antes, voy a hablar de mí, la verdad es que yo soy de la generación baby boomers. Entonces, esta generación recibimos una educación, ahí te va de qué tipo. Ay, hija, pues mira, tú mantente virgen, tú no tengas actividad sexual y ojalá tengas la suerte de que te toque una pareja que sea súper experto para que te enseñe, para que te guíe y para que te lleve por el buen camino de una buena sexualidad. Lo que ocasionó que pues claro que no te conocías y además a mi punto de vista, algo que era súper grave, ponías la responsabilidad de tu sexualidad en manos de otro. Que el pobre otro tenía que cargar con un peso gigantesco, porque este tema de el rol del sexo experto y el sexo siempre tengo ganas de los hombres, muchos de ellos no tienen ganas, ni quieren, ni saben cómo, ni dónde, ni por qué, porque nada más se espera de ellos esto, no sé si me explique. Y entonces, Sí. ¿cómo le haces para poderte enterar cómo van las cosas? Entonces es Oye, súper complicado. Dime. ahora que hablabas de lo Ah, difícil que es, por ejemplo, de entrada darse cuenta, ¿no? A ver, estos silencios de los que hablabas, que, híjole, dicen demasiado, ¿no? Los silencios de los temas que no se van a hablar o de los que apenas si se alcanza a susurrar. ¿Cómo empezar a abrir el tema en familia, ¿no? Hay grupos, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que dicen, si hablamos del tema de la sexualidad, estamos promoviendo, bueno, libertinaje, promiscuidad, embarazos, y luego lo ligan con drogas y no sé en qué momento ya llegamos yeah. al otro lado de la cancha, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo empezar a hablar del tema cuando yo como papá, como mamá, no sé del tema? Dos, cuando yo arrastro estos miedos, pero cuando ya tengo niños o tengo adolescentes y tengo el miedo de no vaya a ser que se embaracen. Ya sé. Fíjate que, ay, me haces la pregunta del millón, Tali. Qué difícil es. A ver, primero es que antes de ser papás deberíamos hacer nuestra propia revisión de nuestra propia sexualidad, pues. Porque pues nos aventamos a ser papás y mal tenemos idea de qué queremos, pues ya no digamos con la paternidad en general, sino específicamente yo mismo no sé cómo fue mi historia sexual individual y luego no pregunto cómo fue la historia sexual individual de mi pareja, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo te enteraste? ¿Cachaste alguna vez a tus papás? ¿Supiste cómo nacían los bebés? Etcétera. Como una revisión de cómo fue. Yo creo que el primer paso es voltearte a verte a ti y darte cuenta cuál fue tu historia sexual individual, cómo te enteraste, cómo lo supiste, cómo lo tomaste, qué sí te costó trabajo, qué no, etcétera, porque esto, sin lugar a dudas, Cali, ¿sí? Es el primer paso para poder ejercer una paternidad sexualmente responsable. Si no, es muy difícil. Y normalmente las primeras clases de educación sexual las dan los papás. Que eso está bien, ¿eh? Porque así es como debe de ser. Muchos papás dicen, pues no, ya que lo vean en la escuela. No, es tu derecho y tu deber inalineable. Es totalmente un privilegio, pero la mejor educación sexual se da en casa.
Claro, que si recibieron la típica educación de, pues mira, hazte tu cargo mujer de la educación sexual de las mujeres y yo ya me haré cargo de lo de los hombres, porque esa, esa onda de la regla y la menstruación y eso del clítoris ni lo entiendo. Así, ¿eh? Ni lo entiendo, ni sé cómo va. Y yo siempre invito a los padres, háblenlo los dos. Pero es que yo no sé nada, aunque no lo sepas. O sea, el hecho de que oigan el punto de vista del papá y que el papá diga, a mí no me lo platicaron, pero aquí estoy y lo puedes hablar con nosotros, porque esto tendría que empezar desde preescolar. Así es, Tali, desde preescolar. Oye, y ahorita me hiciste que me acordara hablando de experiencias personales, nos Ajá. separaban a hombres y mujeres para Ah, darnos la claro, clase, ¿no? Entonces, a ver, niños, claro, sálganse porque les claro, toca a las niñas, ¿no? Entonces, claro, sin lugar a dudas. y cómo entender entonces la otra visión y la necesidad del otro si no Ajá. está, ¿no? O sea, es como ver la mitad de la historia. Eh, todavía pasa. Yo estuve durante varios años dando clases de educación sexual en diferentes colegios aquí en Guadalajara y era una lucha constante para que tanto padres de familia como maestros, coordinadores y demás aceptaran que las clases de educación sexual se dieran juntos, ¿sí? Ya a nivel cuarto, quinto de primaria, yo aceptaba que la diéramos juntos y que si los niños y las niñas tenían preguntas específicas que les pudiera dar un poquito de vergüenza, que no debería de ser, pero respetaba yo el tema, se separaban para algún tipo de preguntas, por ejemplo, las niñas siempre con el tema de la menstruación, ¿no? Y los niños de la masturbación. Entonces, está bien, pero la verdad es que es súper complicado. Sí, sí, nos separaban. Claro que nos separaban. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con eventos traumáticos, como ahora que hablabas de la historia Ajá, personal en la sexualidad? Cuando, por ajá. ejemplo, una persona ha sido violada, cuando ha habido eventos traumáticos, ¿no? Ujú. Tocamientos o cualquier situación que evidentemente trastoca como la, digamos, la parte sana, ¿no? De la sexualidad. Más vergüenza todavía da hablar del tema. Ahí, ¿qué hacer? ¿Cómo identificarlo? Porque esto es un riesgo que existe cuando no hablamos del tema, ¿no? También le Claro, estamos claro, como dejando a merced de a ver quién que le diga quién sabe qué a la gente que más quiero, que son mis hijos. claro. Si sufriste abuso, por favor, ve con un especialista. Acude a terapia psicológica, que lo vas a necesitar para poderlo trabajar de la mejor manera. Mucha gente lo entierra, lo niega, elabora mecanismos de defensa diversos para poder lidiar con el dolor, las secuelas, etcétera. Pero lo mejor es atenderlo, sea cuando haya sido. No importa que haya sido hace muchos, muchísimos años, es importante que lo trabajes. Por ti. Olvídate de que si vas a ser educador sexual o no. Por ti. Por ti. El tema del abuso es muy, muy delicado y te afecta porque, fíjate, abuso sexual y la sexualidad forman parte de toda tu vida, de todo lo que tiene que ver con tus estructuras emocionales, psicológicas, morales, espirituales, religiosas, la manera como me siento, me percibo, la relación con mi cuerpo, con mi ser y sentirme, en mi caso, mujer o no mujer, o ver cómo puedo yo dar, demostrar amor, etcétera, se van a ver muy afectadas si no lo puedo trabajar de una manera adecuada. ¿Sí? Claro que hay quien pues lo lleva y lo van llevando y tal, pero el Uh tema -huh. de la sexualidad nunca es sencillo en ese sentido. Sí, sí, Y que desafortunadamente hay mucho. muchísimo. Y de hecho era Sí, otra pregunta que te quería hacer. Los claro. riesgos que existen de no hablar del tema. O sea, a veces creemos que no te hablo de drogas, no te vas a drogar. No te hablo de la alberca, nunca te vas a ahogar. No te hablo de la sexualidad, nunca te va a pasar nada. Te estoy Así blindando. es, ¿Cuál es el ya. riesgo? Es al revés, fíjate. El problema no es mucha información demasiado temprano, sino poca demasiado tarde. Esa es la verdad. La vacuna es la información. Y los niños están absolutamente preparados para conocer el tema de acuerdo a cómo van yendo con la edad. Y por supuesto que no hablarlo implica que los niños, de manera natural, yo les decía a los padres de familia en los colegios, mira, tú estás pagando un dineral para que estimulen a tus hijos en todos los sentidos para averiguar cómo es el mundo, evidentemente va a averiguar sobre la sexualidad. ¿Cómo puedes parar eso? Y lo mejor es que le des la información tú, porque si no,
lo va a buscar con los amigos, en el iPad o cualquiera de los dispositivos electrónicos y con la cantidad de mala información que puede tener cualquier ser humano a su disposición en cualquier momento. Y sí, claro, o sea, es muy difícil esa parte, porque dices, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? O sea, si a Claro, mí, dime, si a mí no me por educaron, pues. ejemplo, ¿qué pasa Ajá, con los papás? Yo estoy pensando particularmente en los hombres, aquí sí, ok, que de repente pareciera que son como los más fáciles de te toca, ¿no? Es como tema de mujeres, ¿no? Tú diles, ¿qué sucede cuando uno de los dos, bueno, para ponerlo mucho más equitativo, hombre o mujer, no papá o mamá, ok, dice, yo no sé y como no sé, yo mejor no le digo nada, que lo haga la pareja, ¿no? Solamente que se quede con una visión. ¿Es válido o no decir, ¿sabes qué, hijo, hija? No sé, pero investigamos juntos? Eso eso hace es lo que yo mejor. pierda autoridad o gane autoridad. Al contrario, o sea, va a ganar en confianza, va a ganar en confianza. O sea, el niño o la niña van a saber que pueden hablar y que tienen papás que son capaces de decir, eso no me lo sé, a mí no me enseñaron y me gustaría que lo podamos aprender juntos. En ese sentido, es increíble que los papás pudieran hacer algo así, que tengan la capacidad de decir, pues, ¿cómo va? De hecho, los hombres, cualquiera que tenga la edad, hay muchas cosas que no conocen de algo tan simple como es el proceso fisiológico de la menstruación. De hecho, muchos ni siquiera saben bien dónde está el clítoris, ni cómo funciona, o sea, imagínate. No, hombre, pues pobre pareja Porque también. tienen, Si pobres la pareja no todos. sabe. Ah, luego parece que muchísimas mujeres tampoco, Uh-huh. muchas mujeres tampoco lo saben, porque no te invitaron a que te conocieras, porque el tema es no te toques, quítate cochino, no te toques ahí, pum, no te averigües, porque los niños de manera natural se exploran todo el cuerpo, ¿sí? Entonces viene no lo hagas, y entonces ni se enteran. En muchos de mis cursos, las primeras clases que daba era el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Y muchas adultas sorprendidas de que tenemos 3 orificios, las mujeres, ¿cómo? Porque no sabían que había el orificio anal, el meato urinario y la entrada a la vagina, que es el introito. No sabían. Y ya de entrada, bueno, si algo como en las computadoras, ¿no? Si el hardware, ¿no? Si lo que podemos tocar no lo conocemos, menos, ¿no? Todo el asunto de las creencias y demás que estamos arrastrando y las llevamos, como bien comentabas, a todas las áreas de la vida. Yo sé, porque además, fíjate, me decías de los hombres. Los hombres con frecuencia, los hombres sobre todo, no sé, arriba de los 40 años, cargan, porque no solo la mujer carga con todo lo que es el estereotipo de género de, bueno, porque existe este estereotipo, ¿no? De tu virgen y toda linda y no te dejes y el hombre llega hasta donde la mujer la deja y el día que te ponen el anillo firmas la de esa, ahora sí conviértete en una pantera sexual y conoce todas las posiciones y además experimenta orgasmos y multiorgasmos y orgasmos que están de moda y a ver cómo diablos le haces, lo cual es casi imposible que suceda de manera natural. Y en la contraparte están los hombres que tienen que, ¿sí? Sentir ganas todo el tiempo, porque pues los hombres son calientes todo el tiempo, como dice popularmente, ¿no? Tienen que tener la iniciativa, tienen que saber dónde y cómo, tienen que saber llegar a su mujer, no a uno, a un montón de orgasmos. O sea, realmente son como un baile muy mal hecho, con papeles ya totalmente predispuestos, que francamente es súper complicado. En vez de decir, no sé, no tengo idea, no sabemos ni por dónde empezar, lo cual sería más natural. Alice, como terapeuta, como especialista, ¿con qué tipo de dudas te llegan más? ¿Y quiénes te llegan más? ¿Hombres, mujeres? ¿Y con qué problemática para la gente que nos está y te está escuchando, pues pudiera Ok. también identificarse con alguna de ellas? A ver, de todo es muy variado. Cuando son problemas de pareja, yo creo que lo que más me llegaba era la disritmia, que era, mi pareja tiene ganas y yo no. Es, nada más no sincronizamos nuestros tiempos, ¿no? Eso puede ser. Y en la cuestión individual, en el caso de esta ignorancia con respecto a su propio cuerpo, costarles trabajo
poder disfrutar, ver el sexo como la fiesta del cuerpo, como una relación gozosa con el placer, como poder ser capaces de sentir placer sin culpa o sin sentirse mal. Entonces, eso me llegaba con muchísima frecuencia, ¿sí? Y en el caso de los hombres, un cansancio y un hastío con mucha frecuencia de estarlo haciendo, siempre ellos ser los iniciadores, ellos son los que tenían que llevar la parte más activa en la relación sexual. Y todo esto aunado a los problemas que son totalmente cotidianos que puede tener una relación de pareja. Porque la genitalidad no es otra cosa más que una manera diferente de expresar el amor que puedes tener por una persona. ¿Sí? La expresión del amor. A ver, que eso también viene, cuando hablabas de la diferencia entre la parte informativa y la formativa, justo me acordaba de esto, ¿no? Cómo se moldea también, si se expresa la pareja, mis papás, ¿no? Las figuras de autoridad cuando uno es niño, cómo Ajá. se manifiesta en el amor. Yo recuerdo haber visto muchas parejas, ¿no? De niña, que prácticamente no se agarraban ni de la mano. O sea, era como, pues sí venimos juntos, pero mientras más separados mejor. La sana distancia, ¿no? Que ahora está tan de moda, pero en ese momento era Claro. como, no me toques, pero sí somos pareja. ¿Qué decimos con eso a los, qué tanto moldeamos ahí? Que si la sexualidad tiene que ser en lo oscurito, la sexualidad es oscura. La sexualidad, y con esto no quiero que se entienda que estoy diciendo que sí, todo el mundo tener relaciones abiertas por toda la casa. No, sí, pero comportarnos como seres sexuales. Con mucha frecuencia te pones el saco de mamá, de papá, de trabajador, de trabajadora y te quitas el de ser sexual. Y eso no se puede. Somos sexuales todo el tiempo y estamos expresándonos y vivenciando y sintiendo, actuando, pensando y haciendo todo a través de nuestra sexualidad y la percepción que tenemos de ella. Y de la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, mente, espíritu, emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, no, yo siempre invito a los que son pareja que sean como muy naturales, que demuestren su cariño, su amor, que sean físicos, que tengan contacto corporal, porque todos los niños lo van a ver de una manera totalmente natural. Que ahí está el tema, ¿no? Esa naturalidad con la que tendríamos que hablar del tema, ¿no? Para empezar. Hoy tenemos aquí ya comentarios. A ver, espera, que tengo que leerlos aquí en el chat. Mira, dice por Claro que aquí sí. Berenice Navarro, la comunicación con los hijos desde pequeños ayuda a crear la confianza para tocar estos temas. Manda felicitaciones para ti, Alice, también Berenice Gracias. Navarro. Dice Elías Telles, si los papás hablaran con sus hijos de sexualidad de forma responsable, se evitarían también muchos abusos sexuales, es lo que comenta Elías. Fíjate, me preguntaste esto. Hay una asociación que se llama PAS, que es Prevención de Abuso Sexual, y que va muy enfocada a la prevención del abuso sexual infantil. Pueden encontrar su página en Facebook, porque la Marisela tienen Moguel. pública. Y, sí, claro, claro. Claro. Es muy interesante el trabajo que ellos hacen, ¿sí? Y cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para evitar o ayudar a mis hijos a que no sean víctimas de abuso sexual? Y les digo, lo primero que tienen que hacer es darles una buena educación sexual, que empieza con el paso uno y el más simple de todos y uno de los más complicados. Llama a los genitales por su nombre. El pene es pene, los testículos son testículos y la vulva es la vulva. Punto. No es ni tu colita, ni tu cauliflower, ni tus huevos Kinder, ni el pajarito, nada de esto. Porque, por ejemplo, hasta para el caso de un abuso sexual, que llega una niña o un niño y te dice, me tocó, ¿dónde? Allá abajo. ¿Abajo dónde? En la colita. Ni siquiera saben el nombre. Y ahí juegan un papel activo, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual. Tus partes privadas, di cuáles son exactamente y dile cuáles son y cuáles son sus nombres. Empieza por nombrar las cosas correctas. La sexualidad es el único tema de estudio en que las cosas no se dicen por su nombre, ¿sabes? El único. Oye, y aparte, suena hasta ridículo, ¿no? O sea, tus partes privadas, ¿y cuáles son las partes públicas, no? O sea, como, ¿no? Es, Es como, en hasta fin, raro resulta, ¿no? en fin, Híjole. en ese sentido es increíble, pero sí, se puede. Hablando con ellos es la mejor vacuna, ¿eh, muchachos? Sin lugar a dudas.
Mira, comenta Gaby Corona, saludos a Gaby, dice saludos, Talina, muchos saludos a la mejor sexóloga del mundo, mi genio, dice, Saludos, dice genio. Gaby. Un abrazo Gracias, para Gaby. genio. Jaime Orozco, siempre interesantes e inteligentes los comentarios y las aportaciones, dice Jaime. María Romo, saludos Alicia, muy interesante la conferencia. Gerardo Neri, excelente tema, muy buena disertación, exposición del mismo, muchas gracias. Connie Velasco dice, los de mi época no se hablaba, en mi época no se hablaba de estos temas. Espero y me da gusto que esto cambie, dice Connie Velasco, que es parte, yo creo, también de una corresponsabilidad, ¿no? Alicia, el hecho de, ok, yo no lo recibí, bueno, justamente por eso, ¿no? Y por lo que tal vez uno ya padeció la Claro. desinformación, pues mínimo tenemos que ser corresponsables con los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Sin lugar a dudas, tendríamos que empezar por entender, ¿sí? Que el placer sexual está presente en nuestras vidas desde el momento en que nacemos. Claro que nosotros tenemos una percepción diferente de lo que es placer sexual al de los niños, por ejemplo, porque nosotros tenemos toda una historia que nos ubica en el término placer sexual. Y los niños no, los niños nada más sienten rico, punto, ¿ok? Pero una niña nace con el clítoris perfectamente bien equipado, funcionando y listo para dar para la única función que fue creado, que es el placer. Tú dirás. Que eso es darnos también bueno, más bien reconocer el derecho que tenemos de disfrutar, ¿no? Que pareciera que eso está vetado, o sea, se vale llorar, se vale sufrirle, pero y la parte del placer, la parte del disfrute, como que ese no, ese ya no, ¿no? Pareciera, es parte de una cuestión cultural también, ¿no? Aquí hay una cuestión cultural súper importante. O sea, uno de los trabajos más importantes que hago en mis cursos de sexualidad inteligente es intentar convencer a las madres de familia de que sean tantito egoístas y piensen en algunos ejercicios que les hago primero en ellas que en sus hijos. Y me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo. Les cuesta muchísimo trabajo. Está mal visto en México ser egoísta y ponerte primero tú. Sin embargo, para poder funcionar bien como ser humano, ya sea en una relación o en una familia o como sea en cualquier relación interpersonal, necesitas estar primero bien tú. Es como cuando les digo, para poder aprender a vivir en pareja, primero necesitas aprender a estar solo. Si no, es muy complicado vivir en pareja. Lo mismo pasa con el tema de la sexualidad y con el placer y con el tema del egoísmo. Está bien sentir el placer, no pasa nada, está bien. Pero claro que nos enseñaron que no, pues entonces sí, hay que hacernos responsables, pero hay que empezar a cambiar este chip que nos fueron diciendo desde chicos y chicas. Oye, Alicia, ahora que comentabas de, bueno, de la Fundación Paz, ¿no? También de Ajá, la Federación Mexicana de Sexualidad, algunos claro, y libros de te la pediría, asociación. la asociación, te pediría algunos libros o títulos que pudieras recomendarle también a la gente que nos está viendo y que diga, bueno, a ver, yo quiero entrarle así, ay, tal vez no me guste, ¿no? Porque seguramente habrá gente que diga, ah, qué temas, pero y ahorita me siguen llegando aquí mensajes, quiere decir que obviamente se va modificando, ¿no? La percepción y demás, pero algunos títulos, Alicia, que nos pudieras sugerir. Ajá. Fíjate que yo creo que ahorita lo más actual es entrar a páginas que además es mucho más accesible que comprar los libros físicamente. Habrá quienes sí sigan siendo amantes de los libros. La mayoría de los libros, como llevan un proceso, ¿sí? Y esto va a una velocidad increíble, es un poco complicado que estén tan actualizados. No sé si me explica, a menos de que sean de opinión, ¿sí? Y la mayoría de los libros que son verdaderamente buenos, ¿sí? Son muy técnicos. Entonces a mí me gustaría para la audiencia como hacerles la sugerencia de que busquen las páginas tanto de Paz como de la asociación. Fíjate, tengo las siglas y aquí las apunté porque si no, digo, ay Dios mío, la FEMES, que es la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, y la AMSAC, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Tienen unas buenas páginas donde tienen buenos links y tienen desde cursos online hasta lecturas recomendadas de artículos, porque luego no todos los mexicanos leemos, y si de por sí nunca leo y me vas a poner a leer un libro completo de sexualidad, está complicado, la verdad. Entonces, quiero ser como muy
realista y aterrizada y es más fácil que leas buenos artículos sobre temas específicos que te interesen. Fíjate que no lo revisé antes de entrar ahorita a la charla, pero la Secretaría de Gobernación tenía en la página de la Secretaría de Gobernación tenía una, una sección dedicada a todo lo que tenía que ver con educación sexual, ¿sí? Y había para Interesante. niños, adolescentes, maestros y padres de familia. Y no solo estaba destinado para niños, porque tenía una sección que a mí me encantaba, que entraba todo tipo de público, o sea, no necesariamente tenías que ser papá, mamá, hetero, homo, trans o no trans, y estaba para toda la gente. Y no revisé con los cambios que ha habido ahora con el nuevo gobierno, si hicieron algún cambio en la página, pero la página era muy buena. Era muy buena. Prometo revisarla. Ah, perfecto. Pues ahí están de entrada ya un par de Ajá, sugerencias que te agradezco mucho y le vuelvo a picar por aquí porque siguen claro llegando que sí, claro comentarios. que Bueno, sí. Roberto Infante dice, ah, qué bueno que te animaste a hacer este tipo de transmisión. Saludos a Roberto Infante que está por allá. Elvia Arroyo dice, mi maestra, un gusto, garantía de buena exposición y manda saludos, Elvia. Saludos también. Y a Zoila Jaime. Huerta. Dice, qué manera tan elegante y educada de tratar un tema tabú como es el sexo y la sexualidad, comenta Zoila. Qué importante también esto, Alicia, esto que comenta Zoila, porque muchas veces podemos escuchar el mismo tema tratado de diferente manera y eso también a veces genera como ciertas resistencias, ¿no? Hombre, claro. Sí. Eh, la comunicación sexual es muy complicada. La mayoría de la gente no sabe cómo hablar de sexualidad, inclusive porque es algo que tendría que ser una conversación cotidiana. Y entonces me dicen, pues es que no sé, porque entonces o utilizamos el lenguaje muy técnico o usamos majaderías. Les digo, no, hay una cosa que es el lenguaje natural, el que usamos para hablar de cualquier otra materia y que se vale hablarlo, ¿sí? Porque además queremos proteger, no sé cómo o por qué, cuando nuestros niños, nuestros jóvenes y todos estamos absolutamente bombardeados por una cantidad impresionante de mensajes de todo tipo acerca de la sexualidad. Y entonces llega un momento en que no sabes ni siquiera ni cómo descifrar todos los códigos que nos van mandando. ¿Sí? La información adecuada, oportuna, a tiempo, esa es la mejor vacuna. Oye, pregunta Gaby Corona y puntualiza, no es nada personal, pero ¿qué sucede con la sexualidad en la tercera edad? Ya. Es bien sabrosa porque ya no te embarazas y no te complicas la vida, tienes ya una enorme capacidad de probar cosas diferentes con la tranquilidad que te da en la tercera, que probablemente ya no tienes niños que criar, ya no tienes el cansancio que te da precisamente la crianza, etcétera. Pero está totalmente relegada la sexualidad en la tercera edad. Parte de la mercadotecnia actual habla de que la sexualidad tiene que ver con la juventud. Y sin embargo, la sexualidad de la tercera edad, que es, déjame utilizar algún término, reposadamente divertida y excitante, ¿sí? Los jóvenes la desprecian. Sin embargo, tienes la capacidad ya de saber qué sí vas a poder hacer, qué no vas a poder hacer y disfrutarte y disfrutar una sexualidad mucho más plena. Realmente la sexualidad termina con la muerte. Y así lo tendríamos que ver o empezar a ver por lo menos, ¿no? Y yo por Sería eso te genial. agradezco. Sería genial, sobre todo porque es parte de la vida, ¿no? Simplemente Así es. por ese gran detalle y por eso te agradezco mucho, Alicia Nakakawa, sexóloga, experta en estos temas. Gracias por haberme aceptado esta invitación. Gracias por haber respondido también a las preguntas de la gente que te está escuchando y prometo, por supuesto, invitarte, si me permites, en otra ocasión y seguiremos hablando de esto. Encantada. Un gusto estar aquí contigo y encantada. Gracias. Te agradezco mucho. Alicia Nakakawa, sexóloga. Ahí lo va a Hasta tener usted luego. también el video. Si lo quiere compartir, si quiere hacer feliz a alguien más y educar a alguien más que empiece a hablar de estos temas, compártale también el video de YouTube que va a quedar a partir de mañana. Yo espero también ya en mi canal de YouTube de Talina Radillo Ledón, desde donde lo va a poder observar y también compartir.
Así es que no me queda más que agradecerle a Alexis Ruiz, que estuvo por allá en toda la producción de este espacio, obviamente a mi invitada, la sexóloga Alicia Nakagawa, y desde este lado de la pantalla se despide Talina Radillo. Le doy gracias, que tenga una excelente noche y pásela.